Dios. Y espero en esta tarde, esto pica un poquito, que el Señor nos hable a todos. A ver cuánto tiempo puedo estar. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 al 4. Dice así: ¿Os alguno de vosotros, cuando alguno tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Amén. Después intentaremos, hermanos, explicar en qué sentido la Iglesia va a juzgar a los ángeles y en qué sentido vamos a juzgar al mundo. Primeramente, tengo que explicaros, hermanos, que Jesús ha delegado autoridad a la Iglesia para juzgar. Aunque hemos cogido siempre un texto para decir: no juzguéis para que no seamos juzgados, y hemos cogido ese texto para decir que no estamos para juzgar a nadie, que la Biblia dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la vara que medís, así seréis medidos. Y hemos utilizado ese texto como para creernos que nosotros, la Iglesia, no podemos juzgar nada ni nadie. Y eso es un error, porque ese texto no se interpreta así. Ese texto Jesús está enseñando que no se deben de hacer juicios hipócritas. Por eso Jesús dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Porque cuando se juzga a alguien, se debe de juzgar con un espíritu de querer corregirle, de querer recuperarlo, de querer enmendarlo. No se debe de juzgar a alguien de forma hipócrita, haciendo de su caída una venganza, porque a veces esperamos que se caiga el burro para darle los palos. Y teniendo cosas rencillas atrasadas decimos: ya vendrá la pelota a mi mano, y ya fallarás tú, y cuando falles tú, si te mereces un mes te echarán 4. Eso es hacer un juicio hipócrita. Por eso no se debe de creer que la Iglesia no tiene autoridad legal delante de Dios para juzgar. Pablo dice a los corintios: pero vamos a ver, corintios, ¿no os da vergüenza que los litigios entre vosotros los lleváis a los tribunales? Pero ¿no sabéis que en la Iglesia Dios ha delegado la facultad de atar y desatar? Le dice el Señor a Pedro: todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Como queriendo decir: lo que vosotros determinéis, yo lo corroboro en el cielo. Cuando veáis a alguien que no se arrepiente, dejarle atado y ejercer disciplina. Que lo que vosotros determinéis, yo lo avalo, porque todo lo que atéis será atado, y todo lo que desatéis será desatado. Es decir, que la Iglesia no tiene que estar como de puntillas, bueno, que lo haga Dios. No, la Iglesia, Dios ha dejado a la Iglesia un gobierno. Fijaros hasta qué punto que, mira, cosas que podemos juzgar antes de entrar en el texto. Primera de Juan capítulo 4 dice, Primera de Juan 4.1 dice: no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus, porque muchos falsos profetas han salido. Hay que juzgar los falsos profetas. No podemos dejarnos llevar por todo viento de doctrina y que venga uno y nos emocione y nos venda la moto. No, hermanos, tenemos que tener los pies en el suelo. Y para eso están pues la autoridad de la Iglesia, los obreros, los ancianos, los pastores, para juzgar con justo juicio lo que escuchamos y a ver si lo que dice está en sintonía con su conducta, porque a veces hay quien enseña cosas que él con su conducta se lleva a la contraria, por lo tanto tal persona es mentiroso. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, porque no solamente se miente con la boca, sino también con la conducta, cuando lo que profeso ser no está en sintonía con mis obras. Hay quien miente con la boca y hay quien miente con su conducta, pero nosotros somos de la verdad, hermanos. No solamente, hermanos, se debe de juzgar los falsos profetas, sino también nos enseña
Primera de Corintios 14, 29 dice: y asimismo los profetas que profeticen 2 o 3 y que los demás juzguen. Hay que juzgar las profecías, porque a veces hay profecías que proceden del sentimiento humano y escuchamos la voz del sentimiento, pero no escuchamos la voz de Dios. O podemos escuchar cosas que se llevan la contraria con la Biblia, pero ahí está la iglesia con discernimiento, con un buen juicio, sabiendo lo que escucha, sabiendo lo que tiene que recibir y sabiendo lo que no tiene que recibir. También hay que juzgar los pleitos dentro de la iglesia. Mateo capítulo 18, verso 15, dice la Escritura: si tu hermano peca contra ti, pues reconviénele a solas. Y si no te escucha, coge a 2 testigos. Y si no escucha a 2 testigos, coge a la iglesia y ponla de testigo. Y si no hace caso a la iglesia, tenle por gentil y publicano, es decir, expúlsale de la iglesia, porque donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, allí estaré yo en el medio para validar el juicio que vosotros hagáis. Todo lo que atéis en la tierra, yo lo ataré en el cielo. Por lo tanto, hermanos, ese bulo de que a veces se ha dicho: no juzgues para que no seas juzgado, que nosotros no juzgamos nada, que es Dios quien hace el juicio. Para de contar. No. La iglesia tiene la facultad de discernir, de evaluar, de probar, de juzgar, hermanos, porque Dios ha dado autoridad a los ministros para hacer tal cosa. Y claro, viendo Pablo que la iglesia tiene esa capacidad dada por Dios y esa autoridad para ejercer disciplina, se lleva las manos a la cabeza. O sea que se riñen en 2 creyentes y los lleváis a los tribunales y mancháis la imagen de la iglesia. Pero hombre, corintios, pero no os dais cuenta que las cosas espirituales se arreglan espiritualmente. Corintios, que estáis tirando piedras a vuestro tejado. ¿Cómo vais a testificar que Cristo vive? ¿Cómo van a querer venir a la iglesia? Van a decir los incrédulos: pero si entre ellos se matan, ¿cómo vamos a ir? Que os estáis tirando piedras a vuestro tejado. No hay ninguno sabio, no hay algún anciano, no hay algún obrero coherente que sepa mediar, que sepa arreglar, que sepa conciliar ideas y que sepa quitarle la razón al que no la tenga y darle la razón al que tenga. Es que no hay nadie coherente que diga: venga, das un abrazo aquí, que aquí no pasa nada. Que os denunciéis unos a otros a las cortes judiciales. Pero hombre, corintios, pero no sabéis que juzgaremos al mundo. Corintios, que juzgaremos a los ángeles. Y no sois capaces de juzgar las cosas pequeñas. Eso nos da una enseñanza a la iglesia de la vuelta del Rey. Hermanos, nosotros tenemos que ser cartas escritas al mundo. Nosotros no podemos manchar la imagen de la iglesia. Nosotros, hermanos míos, tenemos que velar por la imagen de la iglesia y tienes que contar las cosas que edifican, y las cosas que no edifican no se te ocurra contarlas. Los problemas que surjan dentro de la iglesia se arreglan dentro de la iglesia y se arreglan espiritualmente, y no tenemos por qué llamar a arregladores o ni tenemos que llevar las cosas a los tribunales. No, porque las cosas que se puedan arreglar con la doctrina, con la palabra, perdiendo cada uno de su derecho, dando ejemplo. ¿Por qué? Porque es un contratestimonio sacar los trapos sucios fuera de la iglesia. Que a veces hay mucha gente que en su torpeza viene a tirarte de la lengua y te falta el tiempo para contar las cosas que pasan en tu iglesia. Pero es que tú te enteras de lo que pasa en la zona azul, en el templo o en el barrio España. El que quiera aprender, que se vaya al colegio, pero tú no saques los trapos sucios de la iglesia. El que quiera aprender, que se vaya al colegio. Tú cuida la imagen de la iglesia, cuenta lo que edifica, cuenta lo que hace bien y no cuente lo que hace mal. Cuida, ama, respeta a tu iglesia. El nombre de Dios sea glorificado. ¿A quién le falta el tiempo para contar lo que pasa en tu iglesia? La imagen de la iglesia vale mucho. Amén. Cuando te vengan a tirar de la lengua, amén, tenemos unos ancianos y unos coros y los obreros, los mejores de la zona. Cuenta lo que edifica. Amén. Que por eso hay mucha gente que tiene muchos prejuicios contra ciertas iglesias, porque no sabemos guardar la ropa.
cuando nombran a la vuelta al rey, te nombran a ti. Que tú eres aquí. Cuando escuches que alguien diga algo negativo, tienes que decirle ¡eh! Cuando nombres a mi iglesia, tienes que hacer esto, ¿eh? Mi iglesia tiene 20 y tantos años ya y es una cátedra, es una maravilla. Eso es lo que hay que hacer, hermanos. Por eso es un contratestimonio, hermanos, llevar nuestros litigios a los incrédulos, pudiéndolos solucionar espiritualmente. ¿Cuánto lo creen? Levanten conmigo su mano y puede decir un potente y vivo amén. Amén. Los santos, dice la Escritura, que juzgaremos al mundo. ¿Pero en qué sentido dice Pablo que juzgaremos al mundo? Sabemos que el juez de toda la tierra es Dios. Pero la iglesia, en unión con Cristo, los redimidos por la sangre del Cordero, estaremos presentes en el juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco es el día en el que Dios ha determinado juzgar a todos los incrédulos, a todos los que han rechazado el Evangelio, y serán juzgados según sus obras, porque está establecido que el hombre muera, dice Hebreos 9:27, y después de esto el juicio. Y dice la Biblia que aunque la iglesia no pasará por juicio de condenación, pero sí estará presente en el juicio. Vamos a abrir la Escritura en Lucas capítulo 11, verso 31 en adelante. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Lucas 11, 31. La generación perversa. A ver, 29, baja para abajo, 29. Ahí dice: apeñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala y demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la del profeta Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio. Atención, la reina de Saba se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que uno de Salomón hay en este lugar. Los hombres de Nínive, atención, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ellos creyeron a la predicación de Jonás y se arrepintieron, y he aquí uno más grande que Jonás hay, que es Jesús. Amén. Es decir, la Escritura nos enseña que los redimidos se levantarán en el juicio como testigos, no como acusados. Aleluya. Y dice la Escritura que la reina de Saba se levantará. ¿Pero en qué sentido, Josué? Dice en Hebreos capítulo 11, verso 7, dice: y Noé por la fe condenó al mundo. Si Noé por la fe condenó al mundo, ¿en qué sentido? Si fue Dios quien lo condenó, en el sentido de que la regla de vida de Noé estaba anunciando la vida torcida de los contemporáneos de él. Los de Noé no podrían nunca decir: es que nosotros no encontremos otra forma de vivir, es que nadie nos dijo, es que ¿y cómo se vive santamente? Pero si es que todo el mundo vivía igual. Pero no, ahí se levantará Noé, dice: y por la fe Noé condenó al mundo. ¿Cómo? ¿Que no había otra manera de vivir? Yo os enseño otra manera de vivir. Mi regla, mi vida recta, afrentó vuestra vida torcida. Yo andando la verdad, mi verdad fue como un espejo para reflejar en vosotros la mentira. Mi santidad fue el espejo que reflejaba vuestra vida sucia. ¿Cómo que no? Yo os he mostrado por mi testimonio, y por la fe Noé condenó el mundo. De esa misma manera, en el juicio del gran trono blanco, cuando Dios se ponga la toga de juez y se presenten delante de él todos los vivos y todos los muertos que resucitarán para dar cuenta delante del Dios Todopoderoso y para ser juzgados según sus obras, dirá el Señor: a ver, la reina de Saba, que se levante. Y dirá la reina de Saba: oh, vosotros sois dignos de condenar, porque yo me desplacé durante miles y miles de kilómetros para ver la sabiduría de un hombre imperfecto, para
ver la sabiduría de un hombre que fallaba, de un hombre que al final inclinó su corazón a dioses ajenos. Y yo me convertí a Dios viendo la sabiduría de Salomón, y vosotros viendo a Jesús, el hombre perfecto, el hombre santo, el hombre sin mancha, el hombre sin pecado, el verbo hecho carne. ¿No lo habéis creído? Dignos sois de condenar, porque a mayor privilegio, mayor es la responsabilidad. El nombre de Dios sea glorificado. Por eso titulé a este mensaje la responsabilidad del privilegio. Porque si mayor es el privilegio, mayor es la responsabilidad. Mucho privilegio habéis tenido viendo los milagros de Jesús. Porque ¿quién puede ser más privilegiado de los que hayan vivido en el tiempo en que vivió Jesús? Yo hubiera dado algo, Arturo, por haber vivido en ese tiempo, ver el verbo hecho carne, ver, escuchar sus parábolas, sus sermones, ver los muertos resucitar. ¡Cuánto privilegio, cuánto privilegio! Pero atención, la responsabilidad del privilegio, porque al que mucho tiene, mucho se le demanda. La mucha luz conlleva mayor responsabilidad, porque para si acumulo conocimiento y luego no vivo en sometimiento, dice la Escritura: no os hagáis los de vosotros, muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque el que se hace maestro pero no practica lo que sabe, más responsabilidad tendrá delante de Dios. Por eso la reina de Saba dijo: cuántos privilegios habéis tenido, pero yo me levanto como testigo. Yo me convertí viendo a un hombre, viendo la sabiduría de un hombre, y vosotros la sabiduría personificada del verbo hecho carne. Dignos sois de condenar, dignos sois de condenar. Oh, hermanos míos, la responsabilidad del privilegio. Pero también en el juicio del gran trono blanco, también dirá el Señor: a ver, los ninivitas que se levanten en el juicio. Y los ninivitas, escuchando la predicación de Jonás, se levantarán y dirá a los contemporáneos de Jesús, a los que escucharon las palabras de Jesús, y les dirá: cuánto privilegio habéis tenido, no lo habéis sabido aprovechar. Cuánta luz, cuánta oportunidad, ver al verbo hecho carne, ver la alimentación de los panes y de los pescados, ver la resurrección de Lázaro, ver la oración de Juan 17, la oración sumo sacerdotal. Ay, cuánto privilegio no las habéis sabido aprovechar. Dignos sois de condenar, porque nosotros nos convertimos con un predicador encima con mala sombra, porque Jonás estaba malastrado, porque no quería que nos salváramos. Vino a la fuerza con un mensaje, hay que chular el mensaje, sin introducción, sin detalles, sin aplicación. Un mensaje de mala sombra mal ganado, y nos volvimos a Dios y nos arrepentimos de todo corazón. Hasta las bestias se pusieron en gran. Y vosotros, con tanta luz, con tanta piedad, con tanta santidad, dignos sois de condenar. Digno, merecéis doble condenación, porque a mayor privilegio, mayor es la responsabilidad, a mayor conocimiento, mayor es la culpabilidad. El nombre de Dios sea glorificado. Repite conmigo: a mayor privilegio, mayor es la responsabilidad. Y nosotros, viviendo en la gracia, ¿cuántos privilegios, Enrique? ¿Cuánta luz tenemos? 5 días o 4 días de culto, sin ser perseguidos por las autoridades, teniendo el canon bíblico completado. No se podrán levantar en el juicio para aquellas personas que no han llegado a tener un compromiso firme con Cristo y no han llegado a ser iglesia. No se podrán levantar de otras generaciones en el juicio a los que hemos vivido en esta era de la iglesia, y nos podrán decir: ¡ay, iglesia! ¡Cuánto privilegio por vivir en la gracia! Pero el vivir en la gracia al final os ha desgraciado, porque no habéis aprovechado. ¿Cuántas oportunidades? ¿Cuántos mensajes?
¿Cuántos? ¡Qué privilegio! Se levantarán los de aquellos que fueron perseguidos por traducir la Biblia, pero si la Inquisición nos metía presos a pan y agua, porque se enteraron que tradujimos la Biblia al castellano, si la Biblia solamente estaba en latín, y los sacerdotes no permitían que la persona del vulgo tuviera una Biblia por miedo a que descubrieran las cosas que Dios tenía ahí para nosotros, porque los católicos romanos querían tener el monopolio y decían: no, la plebe no puede traducir la escritura, solamente los magisterios de la iglesia. Por eso el que se atreva a traducir la escritura a las lenguas vernáculas será perseguido y se le tratará de hereje. Y muchos sufrieron cárceles, les expropiaron, y ahora dirán en el juicio, el Señor dirá: venga, hacerles ver el tiempo en el que han vivido, que han estado ciegos, que no se han dado cuenta, el tiempo que vivían sin persecución religiosa, haciendo culto libremente, con el canon bíblico completado. Venga a decirle, y se levantarán y nos dirán, teniendo los 66 libros, que podíais leer la Biblia libremente, teniendo el Espíritu Santo, se levantarán los del Antiguo Testamento. Pero si nosotros no tuvimos el Espíritu Santo de forma permanente, no habéis valorado tener el Espíritu Santo que te iluminaba, que te no lo habéis valorado. Se levantarán muchos y dirán: pero si vosotros disfrutabais de un sacrificio consumado, una sangre derramada, y nosotros teníamos que hacer sacrificios de animales, sacrificábamos una paloma, un cordero, estábamos en la ley. Compromiso firme, habéis titubado con el Evangelio, la indiferencia os condenará. La palabra que ha venido para salvarnos es la misma palabra que os va a juzgar, ya lo dijo Cristo: mi palabra, yo no juzgo a nadie, mi palabra os juzgará en el día postrero. Porque la misma palabra que salva a los que la creen y la reciben es la misma palabra que condena a los que la rechazan. Y en el juicio se te dirá: se te ha predicado, se te ha enseñado la verdad, pero has amado la mentira, se te ha enseñado el camino recto, pero has amado el camino torcido. No has sabido aprovechar. Tu indiferencia te condenará, por lo tanto eres digno de condenar. Pero aquella persona que vive el tiempo de gracia, pero se agarra en la cruz, se arrepiente de todos sus pecados, reciba a Cristo como único dueño y Salvador, y viva el Evangelio comprometido, en serio con Dios, intentando agradar a Dios. De cierto te digo que estarás en ese juicio, pero no como un acusado, sino como un testigo. En nombre de Dios sea glorificado. ¿Cómo quieres compadecer ante ese juicio? ¿Como acusado o como testigo? Si no haces un compromiso de fe real, si verdaderamente no muestras por tu santificación que has sido justificado por la fe. Porque aquí no se trata de levantarte en un llamado ni confesar con la boca. Se trata que lo que confieses con la boca lo creas con el corazón. La justificación es un acto legal, pero que se hace real por la santidad de vida. Como yo manifiesto que he sido justificado delante del trono de Dios, viviendo en una santidad de vida, como evidencia, no como causa. La santidad no es la causa de mi salvación, pero sí es el efecto. No es la raíz, pero sí es el fruto. Hermanos, está en nuestras manos no compadecer en el trono blanco como acusados que compadezcan los incrédulos, los pecadores, los impíos. Pero a ti que se te ha predicado, a ti que has venido a los cultos, a ti que se te ha dicho lo que es el camino bueno, a ti que se te ha dicho hay un cielo que conquistar y hay un infierno que escapar, que todavía estás a tiempo para que no compadezcas como acusado y digas: se acabó, ya no voy a tontear más, mi casa para el Señor, me agarrará a mi mujer de la mano y me voy a convertir de verdad. Y aunque sean 4 patatas bailando en la olla, pero amando a Dios, respetando a Dios, gloria a ti. Los ninivitas se levantarán en el juicio
reina de Saba, dando testimonio de que los privilegiados tienen mayor responsabilidad, porque en el juicio del gran trono blanco uno nos va a ser enjuiciado solamente por las maldades practicadas, sino por las oportunidades despreciadas. Dice la Escritura: ay de ti, Corazín y Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que tú has visto, tiempo habría que se habían arrepentido. Ay de ti, Capernaum, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti se han hecho, tiempo habría que se habrían arrepentido. En Dios existe la omnisciencia, y no solamente conoce el pasado, el presente, el futuro, sino también conoce el futuro con sus posibles variantes, aquellas cosas que podían haber ocurrido y cómo hubiera reaccionado si hubieran ocurrido, pero que nunca llegaron a ocurrir porque no se dio la ocasión. Y estaba diciendo: mirad lo que os digo, no cometéis los mismos pecados que los de Sodoma. Lo sé, pero hay otra cosa peor: vuestra indiferencia ante la cruz. Fijaros si sois malos y fríos, Corazín y Betsaida, que yo sé que si los sodomitas hubieran visto los milagros que vosotros habéis visto, yo sé que en cilicio y en arrepentimiento hubieran echado polvos. ¿Pero qué dice, Señor? Los sodomitas. Pero si cuando hablas de la depravación, ¿qué decimos? Ni Sodoma y Gomorra. Sí, ya lo sé, pero conozco el futuro con las posibles variantes. Lo llaman los teólogos lo futurible. Aquellas cosas que pudieran ocurrir si se hubieran llegado a dar esas circunstancias, pero que nunca se dio la ocasión. Pero Dios conoce la reacción y el derrotero. Si los sodomitas hubieran visto a Lázaro resucitar, si los sodomitas hubieran visto la multiplicación y la alimentación de las 5.000 personas, si hubieran visto andar por el mar, si hubieran visto a sanar al ciego Bartimeo, yo sé que se hubieran arrepentido. Por eso os meto el dedo en la llaga. Os digo que será más tolerable en el juicio el castigo para los de Sodoma que el castigo para ti. ¿Por qué? ¿Qué está tratando de decir Jesús? No está tratando de enseñar los diferentes grados de pecado de una ciudad a otra, sino les está dando a entender que la luz que ellos tenían les hacía más responsable, que al que mucho tiene, mucho se le demanda, que el conocimiento, si no lo practicas, te hace más culpable. Y les está diciendo: vais a tener vosotros más castigo, teniendo pecados que no escandalizan tanto, pero tenéis otro pecado, la indiferencia, porque os he mostrado la verdad y habéis querido la mentira. Os he mostrado la luz y de ya está la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Cuando se te predica el evangelio y después de escuchar este mensaje de tu pastor Josué y sigues en tu mal vivir y sigues sin comprometerte con el evangelio y sigues sin hacer un compromiso de fe y sigues vendiendo lo que no tienes que vender y sigues teniendo en el móvil lo que no tienes que tener, te dice Dios: hay un pecado que te condena. Y tú me dirás: pero si no adultero, si no robo, si no mato, la indiferencia te condena. El nombre de Dios sea glorificado. O sea, te muestro la cruz y haces: se te predica, mañana cambio. Se te ministra, que cuando se pasa nada, no, que ahora estoy diciendo, me pongo bien, me santifico. Llega el otoño, peor. Llega el invierno, peor. Porque lo que dices con la boca no lo crees con el corazón. Una cosa es la fe confesional y otra cosa es la fe funcional. No es mío, esto es de Sungel Mitchell. La fe no es funcional. Tu fe es superficial, no es real. No crees como debes de creer. Decía Lutero: el agua moja, el fuego quema y la verdadera fe obra. Si tu fe
de realidad por tu conducta. Tu fe superficial que no tiene convicciones profundas, no tiene raíces. Y dice Dios, no has creído en mí. Que sí que he creído, no has creído en mí. Porque la fe produce obras. ¿Qué produce tu fe? Lejanía, indiferencia. Vivo a mi manera. Sí, cuando tengo un susto me pongo bien, a la semana se me olvida. Pero el arrepentimiento que nace en la tormenta, en la bonanza se esfuma. ¿Os acordáis de la pandemia? Ay, en la pandemia, Mari. Nos llamaban de todas las clases, con un miedo. Pero el arrepentimiento que no nace de la convicción, de la comprensión, el arrepentimiento que nace en la tormenta, en la bonanza se esfuma. No te arrepientas por miedos, arrepiéntete porque la palabra te ha dicho, eres culpable. ¿Quién? Yo, sí. No hay justo ni uno, no hay quien haga el bien. Todos se han desviado. Si no te arrepientes de todo tu corazón, arrepiéntete por la comprensión de la Escritura. Y no porque te lleves un susto, que cuando se te pasa el susto vuelvas a ser el que eras. Dice Pablo, a ver cuánto tiempo llevo. Dice Pablo, ¿no sabéis que juzgaréis a los ángeles? 30 minutos. Lo finiquito en 5 minutos. Juzgaremos a los ángeles. ¿En qué sentido, hermanos? Mirad. Dice Efesios 3:10 que somos la asignatura de los ángeles. Dice Efesios 3:10, Johnny, ponlo en la pantalla, a fin de que también los principados y las potestades en los lugares celestiales conozcan por medio de la Iglesia la multiforme sabiduría de Dios. Porque la Iglesia es como una lección a aprender de los ángeles. Porque los ángeles no han experimentado nunca la gracia, la misericordia, no saben lo que es experimentar el perdón en experiencia, sí en teoría, pero en experiencia, porque los ángeles no están caídos y los ángeles que han guardado su dignidad no necesitan ser recuperados porque nunca se han perdido. Y claro, ellos ven los atributos de Dios en toda su potencia, en esplendor, gloria y gracia. Y claro, y cómo vemos la realización del amor, de la misericordia, de la justicia, de la benignidad de Dios. ¿Cómo podemos verle? Mi iglesia es la asignatura para que vosotros podáis ver cómo hago un despliegue de mi gracia. Por eso dice la Escritura, cosas que anhelan. Primera de Pedro 1:8. Mirad los ángeles, porque están expectantes cuando un pecador se arrepiente. Mira cuánta gracia. Mira cómo experimentan su sangre. Mira el perdón de Dios. Y dice la Biblia, cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo. Pero no te confundas, que la fiesta no es para el que se arrepiente. La fiesta es para el que la ha salvado. Es para gloria a su nombre. Y ahora la iglesia en el trono blanco se levantará. ¿Por qué? Porque los demonios que se han rebelado lanzaron unas blasfemias en el cielo y acusaron a Dios de ser un tirano y acusaron a Dios de que les tenía ahí a todos subyugados en una adoración esclava, porque Luzbel les engañó con esos argumentos. Todos podemos ser dioses, solamente quiere ser el centro de atención, solamente Él quiere ser adorado. Este Dios es un tirano, nos tiene aquí todos a la fuerza. Y ahora Dios, como es Él nos puede aplastar como una mosca, pero su justicia no le permite. Todo lo tiene que pasar por procesos judiciales. Y hasta los demonios, que no está obligado, pero hasta los demonios exhibe su justicia. Y dice, no, antes de lanzarlos al lago de fuego, voy a demostrar que yo no soy ningún dictador. Pero no lo voy a decir yo, lo vais a decir vosotros. ¡Iglesia! ¡Levantaos! ¡Condenad conmigo a estos infieles! Y la iglesia decía, ¡demonios!
sin morir en la gloria, diciendo: santo, 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 os revelasteis. Mirad lo que os decimos la iglesia: Dios no es un tirano, libremente le amamos, libremente le seguimos, libremente nos ha conquistado. Dignos sois de condenar, y diario habéis escuchado al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Gloria tenga la justicia y la santidad de Dios. ¿Cómo quieres